La historia de Ruth, del libro de Ruth de la Biblia. En los días de los jueces hubo hambre en Israel, porque ya no había mucha comida. La familia de Elimelech, con su esposa Noemí y sus 2 hijos, fueron a vivir en Moab para poder tener comida. Ahí sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Pero luego algo malo pasó. Elimelech murió. Y también murieron sus 2 hijos. Una nuera regresó con su familia. Solo quedaron Noemí y su nuera Ruth sin nada. Ay, muy triste. Noemí dijo que iba a volver a su tierra de Israel, a su casa en Belén. Pero Ruth dijo que nunca dejaría a Noemí y que iría con ella. Aun con todo lo malo que había pasado, reconocía que necesitaba al Dios de Noemí. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces Ruth fue con Noemí. Cuando llegaron a Belén, las mujeres eran muy pobres, no tenían nada. Noemí le dijo a Ruth que fuera a un campo y recogiera las sobras de la cosecha. Ruth trabajaba muy duro todo el día. Ella recogía cada pedacito de comida que podía encontrar y luego la llevaba a casa con Noemí. El dueño del campo donde Ruth recogía era un hombre llamado Boaz. Él ayudó mucho a Ruth. Él les dijo a sus trabajadores que dejaran comida extra para ella y para Noemí. Y más tarde, Ruth y Boaz querían casarse. Boaz tuvo que pedir permiso para redimirla. Boaz y Ruth se casaron, y Dios los bendijo mucho a ellos y a Noemí. Boaz y Ruth tuvieron un hijo llamado Obed, quien llegó a ser el bisabuelo del mismo rey David, que significa que Obed era un pariente del linaje de Jesucristo mismo. Las mujeres que habían sufrido tanto ahora gozaban de muchas bendiciones de Dios. Todos estaban agradecidos a Dios por todo lo que Él había hecho. Niños, vemos que Ruth llegó a tener esposo, hijo, muchas tierras, trabajadores propias, mucho. Pero antes de tener mucho, ella tenía muy poco. Recuerden que andaba sin hogar, sin comida, sin esposo, sin hijos, sin esperanza, sin futuro. Pero aun cuando ella solo tenía poco, ella hizo un compromiso de amar a Dios y amar a su prójimo. Ella escogió ser fiel aun cuando ella tenía poco. Recuerden que antes de tener un esposo a quien cuidar, hijos, trabajadores, solo cuidaba a su suegra anciana, pero lo hacía fielmente. Antes de tener mucho, era fiel en lo poco. Y Ruth, antes de ser dueña de terrenos de cosechas con su esposo Boaz, recuerden que ella trabajaba muy duro para recolectar las pocas sobras de grano que caían de la cosecha. Niños, antes de tener mucho, ella era fiel de cuidar lo poco que tenía. Antes de andar siguiendo a su hijo, quien llegaría a ser un pariente del mismo Jesucristo, Ruth se comprometió a seguir a Dios toda su vida, aun cuando no se veía ninguna esperanza en su vida. Antes de tener mucho, ella era fiel en lo poco. Niños, la vida de Ruth nos recuerda del versículo Mateo 25-23. Dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Entonces sobre mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25-23. Vimos que Ruth era fiel en amar a Dios y amar a su prójimo, aun cuando tenía muy poco. Y Dios le bendijo. Le puso sobre mucho. Y ella gozaba de las bendiciones y los planes de Dios en su vida. Así nosotros, tal vez niños, sienten que tienen
Pues poco dinero, pocos amigos, poca habilidad en la escuela, poco tiempo. Ahora poca oportunidad de salir de su casa. Pero Dios pide que nosotros seamos fieles en amarlo a Él y amar a nuestro prójimo en nuestra situación. Y Él se va a encargar de llenar nuestra vida de muchas bendiciones para gozarnos con Él. Vamos a recordar este versículo con un canto. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, dice Mateo 25:23. Otra vez. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Excelente. Ahora preguntas de repaso de la historia. Primero, ¿qué fue lo malo que les pasó a Noemí y a su familia en Moab? Murieron su esposo y sus 2 hijos. ¡Qué terrible! ¿Y qué prometió Ruth a Noemí? Que nunca la dejaría a ella ni a su Dios. Era fiel en amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Qué hacía Ruth para conseguir comida cuando las mujeres no tenían? Ella recogía las sobras de la cosecha de grano. ¿Y cómo ayudó Boaz a Ruth? Mucho le daba comida, le protegía y después se casó con ella. ¿Quién era el hijo de Ruth y Boaz? Obed, el bisabuelo de Rey David, quien es parte del linaje de Jesucristo mismo. ¿Cómo mostró Ruth que era fiel en amar a Dios y amar a su prójimo? ¿Qué hizo? Mucho. Primero se sacrificaba por otros. Recuerden que dejaba su tierra para cuidar de su suegra Noemí. Segundo, trabajaba duro. En el campo trabajaba. Y 3, obedecía a su autoridad, que era Noemí, en lo que Noemí le decía. De esta manera, niños, podemos ser fieles nosotros en amar a Dios y nuestro prójimo. Sacrificarnos por otros, trabajar duro y obedecer a nuestras autoridades. Y tenía mucho o poco Ruth al final de la historia. Tenía mucho, familia, gozo, propósito. Dios la bendijo mucho. Vamos a orar, niños. Señor, hoy nos comprometemos como Ruth a amarte a ti y amar a las personas a nuestro lado y cuidarlos. Sé que tenemos mucho sed, que tenemos poco, porque creemos, Señor, que tú tienes bendiciones para tus hijos. Nosotros te seguimos y nunca te queremos dejar. Gracias por el ejemplo de Ruth y como tú nos muestras tu poder en su vida, aun cuando ella tenía poco. Es en tu nombre, Señor, que oramos. Amén. Actividades y juegos. Sobras. Recuerden, Ruth buscó en los campos las sobras dejadas por los trabajadores. Y ahora hoy usa sobras de comida para preparar una comida completa. El juego de recoger la cosecha, como Ruth recogía grano en el campo de Boaz. Pues van a usar su canasta que van a crear en su manualidad para recoger pasto o hierba afuera. Así jueguen a la cosecha. Tal vez puede ser carrera. El primero en llenar su canasta gana. Ahora, van a recortar imágenes de revistas de cosas que Dios ya te ha dado, en tu caso, en tu vida. Puede ser una foto de mamá, una imagen de una planta, de un perro, etc. Y de estas imágenes van a pegarlas en una hoja para recordar tu compromiso de cuidar fielmente todas esas cosas que Dios ya te ha dado, sea poco o sea mucho, porque nosotros seamos fieles con lo que Dios nos da. Manualidad. Hoy van a hacer una canasta de papel.
como donde Ruth recogía el grano. Van a ocupar 2 platos de papel de cartón, pegamento o grapas, tijeras, pintura y una brocha o pincel. ¿Qué van a hacer? Primero van a doblar uno de los platos de cartón en 4 para crear una línea y encontrar el mero centro del plato. Va a dibujar alrededor usando una taza para crear un círculo en medio del plato. Y van a hacer líneas hacia el círculo y cortar. Van a pegar o engrapar las secciones juntas para formar un tazón. Si usa pegamento, pueden usar clips para mantenerlo en su lugar mientras se está secando el pegamento. Después corte el borde del segundo plato de papel para crear la agarradera de la canasta. Pega o engrapa la agarradera al primer plato. Y después, cuando el pegamento ya está seco o ya está engrapado, pueden pintar su canasta o decorarlo como quieran. Niños, recordamos la vida de Ruth, que esta semana seamos fieles en trabajar duro, en cuidar a lo que Dios nos ha dado. Vamos a recordar nuestro versículo, Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, dice Mateo 25:23. Bendiciones, niños.